de cruzar permanentemente experiencias, miradas, a pesar de que todavía no tenemos la posibilidad de conocernos presencialmente, algo que está quedando pendiente, lo tenemos que terminar de resolver pronto, urgente. Va a ser más económico que te vengas vos para Mendoza que yo tener que ir en este momento para Bolivia, eso te lo puedo asegurar. Estoy en Argentina, vivo en la provincia de Mendoza y desde hace, como decía Pablo, 20 años me dedico tanto a la venta como al poder compartir experiencias, el poder compartir conocimientos, técnicas y herramientas para facilitar la labor de los colegas. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona muchísimo, que es ese conjunto de técnicas que nos ayudan a potenciar la conversación de venta, a hacer más potente nuestra presentación. Ya les voy a contar por qué eso es tan importante. Y que hoy pueden sintetizarse en lo que se está dando a conocer como storytelling, un anglicismo que ya vamos a ver de dónde viene. Hoy es un día también para mí particularmente agitado porque hasta ayer estuve en Uruguay dando clase. Aterricé hace pocas horitas, todavía no termino de aclimatarme y ya estamos trabajando nuevamente y compartiendo con colegas de toda la región. Bueno, eso a modo de presentación. Vamos a preparar todo. Lo que les voy a pedir ahora es que siempre mantengan la pantalla en vista hablante, no en vista galería, porque no comparto pantalla como normalmente se hace cuando uno da clase a través de Zoom. Prefiero yo tratar de no esconderme atrás del PowerPoint, de mantenerme por delante y apoyarme en la presentación. Es una herramienta que me permite a mí destacar conceptos, que me permite a mí de alguna manera darle la negrita, la cursiva y el subrayado a lo que te voy a contar que sirve en materia de storytelling. Sí me gustaría ir leyendo en el chat de Zoom, si me pueden ir escribiendo, ¿a qué rubro pertenecen? Yo quiero saber en qué rubro ustedes están. ¿Qué es lo que venden? Si están en industria, comercio, servicio, turismo. Y también me gustaría saber cuántos años de experiencia tienen en ventas. Eso me lo pueden ir colocando acá por el chat de Zoom. También, interesantísimo, quiero saber si están todos en Santa Cruz o están dispersos geográficamente. Por lo menos acá 2 mendocinos sabemos que hay. Así que eso también me gustaría leerlo. Pablo fue el primero ahí, acaba de colocar sus datos. Servicios, 20 años de experiencia en ventas. Él está en Santa Cruz. ¿Y el resto? Si ustedes creían que iban a venir a sentarse cómodamente a escuchar al profe de turno, les digo que no, estamos equivocados. Y lo lindo de entrenar vendedores es que es fácil generar diálogo y conversa de venta con los vendedores. Así que ahí, Stephanie también, 2 años en ventas, también en Santa Cruz. ¿Y en qué estás, en qué actividad, Stephanie? ¿Productos, servicio, turismo, tecnología, productos financieros? Verónica dice, 4 años en ventas, está en Cochabamba y en la venta de productos. Excelente. Carlos también, 4, dice, muy bien, 4 años en venta. Me siento un viejo acá. Pablo, quiero decírtelo. Por suerte, Pablo y yo tenemos 20 años, ahí estamos parejitos. Ni una cana tiene Pablo, eso es lo que hay que destacarle también. Impresionante. Empezó a los 14 él a vender. Es así. Bueno, ok, ahora sí vamos a ir entrando en tarea. Perecederos, dice Stephanie, que está en la venta de productos perecederos. Genial. Bueno, como les dije, vamos a hablar sobre storytelling. Para mí este es un recurso fundamental, es una competencia que los vendedores tenemos que preocuparnos por fortalecer, por desarrollar. Primero quiero aclararte algo. Todos somos storytellers, todos somos contadores de historia. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros somos contadores silvestres de historias. Y de repente hoy nos encontramos con que hay técnicas, hay metodologías que nos permiten profesionalizar la forma en la que nosotros contamos historias. Historias que pueden tener que ver generalmente con casos de éxitos. Hay un colega nuestro que se llama Santiago Titievsky, que él dice, hay que aprender a contar historias de guerra cuando estás en la venta, ¿no? Esas historias que inspiran, esas historias que emocionan, historias que tienen que ver con la provocación, porque sí, sin lugar a duda, provocamos a los clientes.
provocamos en los clientes la decisión de querer comprar, la decisión de querer algo, la decisión de querer resolver un problema y de elegirte a vos como esa persona en la que ellos confían para que soluciones ese problema. Nosotros en la venta somos todos solucionadores de problemas. Leo también lo que está compartiendo ahí Marisa. En industria, 0 años en venta. Me parece que está arrancando en este momento Marisa. Déjame decirte, Marisa, que has elegido dedicarte a algo que es sumamente desafiante, pero sumamente gratificante también. Lo lindo de la venta es que incluso cuando falta el empleo, los vendedores tenemos trabajo porque nos hemos aprendido a generar el trabajo. Así que muy buena decisión estás tomando, Marisa. Y Ricardo dice, buenas noches, Maxi, Pablo, 10 años en venta, ahora con energía solar. Muy bien, muy lindo rubro. Vos sabés, Pablo, que a mí particularmente también me gusta, porque también he vendido paneles fotovoltaicos. Antes estuvo en algunos talleres con nosotros, ha compartido en otra oportunidad estos espacios de conversación desde Santa Cruz de la Sierra, y la idea es que él quiere rememorar, recordar cosas que ya hemos visto en nuestros talleres. Entonces, yo les decía, somos todos storytellers, la mayoría silvestres, nos tenemos que profesionalizar, porque en este arte de contar historias hay técnica, como la venta, que tiene técnicas. La venta tiene un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. La venta tiene método. La venta nos da la posibilidad de planificar, de ejecutar y de controlar lo que hacemos. Bueno, el arte de contar historias también tiene método, también es técnica. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Es arte o es técnica? Bueno, es arte porque tiene que ver con la creatividad, y es técnica porque hay recursos que nos van a permitir que esa historia, esos relatos que les vamos a transmitir a nuestros clientes, sean memorables, porque eso es lo que necesitamos, que el cliente no nos olvide. Les hago una pregunta para que me respondan acá por el chat de Zoom. ¿Es más fácil o más difícil venderle a un cliente que se olvidó de vos? ¿Qué me decís? La pregunta ¿es más fácil o es más difícil venderle a un cliente a quien ya le vendiste algo en el pasado, sin embargo hoy se olvidó de vos? ¿Qué me responden? Quiero aclararte también algo. Si el cliente se olvidó de vos, es culpa tuya. No es problema del colesterol del cliente que se haya olvidado de vos. Es porque vos dejaste que perdiera de vista tu nombre. Te olvidaste de la necesidad de que tu marca personal, tu nombre y tu apellido, acá veo, por ejemplo, muchas marcas, estoy viendo Ana Carola, Carlos Enrique, Fernando Cuellar, Horacio Yacante, Julieta Machuca, son todas marcas personales, y los dueños de esas marcas personales deben estar muy atentos a evitar que el cliente se olvide de esas marcas personales. Es culpa tuya si te pasa, ¿no? Más difícil, dice Stephanie, si el cliente se olvida de mí, es más difícil, porque en su momento a lo mejor no le solucionaste el problema. Yo te puedo decir, Stephanie, que a mí me ha pasado de haberle solucionado el problema al cliente, pero no he vuelto a dirigirle la palabra, no he vuelto a contactarlo, no he vuelto a hacerle seguimiento. Entonces, finalmente ese cliente se olvidó de mí. Y cuando le quise volver a vender algo, fue como empezar de cero. Siempre es más fácil venderle al que se acuerda de vos. Y lo que vamos a ver hoy día son técnicas que van a ayudarte a evitar que el cliente se olvide de vos. Ahora, ¿qué es entonces el storytelling? Bueno, cuando hablamos de storytelling, hablamos de una expresión, es un anglicismo, son dos palabritas que están juntas, por un lado tenemos la palabra historia, y por el otro lado tenemos la palabra telling. Contar historias. Es el arte de narrar historias si lo traducimos a nuestro castellano. Es el arte de contar historias usando técnicas que te van a permitir transmitir ese mensaje de forma tal que resulte inolvidable para tu cliente. Es lo que necesitamos, que el cliente no se olvide de vos, no se olvide sobre todo de cómo lo hiciste sentir, ¿no? Hay una escritora, también es directora de cine, también es música, que se llama Maya Angelou, acá está, Maya Angelou, que dice, puedes olvidar el título, puedes olvidar el autor, puedes no recordar qué sucedió, pero si te identificás con esa historia, nunca olvidarás cómo te hizo sentir. Fíjate lo que dice Maya.
A lo largo de tu vida has leído novelas, has visto películas, has visto series. A lo mejor hoy no te acordás cómo se llamaba, no te acordás muy bien de qué se trató, pero si te sentiste interpelado y te identificaste en algún momento con lo que le pasa al personaje de esa historia, si nunca más te vas a olvidar cómo te hizo sentir. Eso para mí como vendedor es importantísimo. Como vendedor para mí es fundamental. Yo sé que mi cliente en 30 días puede no llegar a recordar mi nombre, mi cliente en 30 días puede no llegar a recordar qué fue lo que yo le expliqué, qué fue lo que yo le indiqué, qué fue lo que yo le mostré, pero si hice bien mi trabajo dentro de 30 días, sí va a recordar cómo yo lo hice sentir. Entonces, a ver, les pregunto a ustedes ahora para que me respondan por chat, ¿cómo necesitas vos hacerlo sentir a tu cliente? ¿Cómo querés que el cliente te recuerde después de 30 días? ¿Qué querés que tu cliente recuerde que sintió conversando con vos 30 días atrás? ¿Qué me dicen? Pueden abrir el micrófono también. Está permitido abrir el micrófono, lo aclaro. Tengo Eh, acá un grillito ¿Cómo? que cuando hay silencios incómodos hace su parte también. Está muy bueno. Eh, ¿Qué sé yo? Las personas quieren sentirse especiales. Quieren sentirse especiales, quieren sentirse importantes, quieren sentirse seguras, quieren sentirse queridas. Tus clientes quieren sentir que vos en todo momento estás para ayudarles a crecer, a que progresen, a que les vaya bien y no simplemente para venderles algo. Esto es fundamental. A vos te ha pasado de estar frente a vendedores que solo te han querido vender algo y vos te has dado cuenta que solo te quisieron vender algo. Y también estoy seguro que te ha tocado estar frente a un vendedor comprometido con ayudarte, con resolverte un problema, con facilitar que logres un reto, que logres un desafío. Entonces, cuando yo te digo, ¿cómo me sirve a mí que mi cliente se sienta conmigo? Yo te voy a decir de entrada, yo quiero que mi cliente conmigo se sienta importante, se sienta seguro, se sienta querido. Y dentro de 30 días, que recuerde eso que sintió. ¿Mm? Y acá el storytelling a mí me va a ayudar a lograrlo. Esto también es importante cuando tenemos en cuenta que la decisión de compra no empieza por donde siempre creímos que empezaba. Yo te puedo preguntar a vos, ¿dónde pensás que se toma la decisión de compra? ¿En el cerebro racional del cliente o en el cerebro emocional? ¿Qué me dicen? La decisión de comprar algo es una decisión pura y enteramente racional. ¿Es una decisión predominantemente emocional? Ah, bueno, Fernando dice, tiene que haber de las dos. Verónica dice emocional, Julieta dice en ambos, Stephanie dice emocional. Bueno, hoy sabemos que la decisión de compra es predominantemente emocional. La decisión de compra empieza en el cerebro emocional del cliente y luego se justifica en el cerebro racional. No es que no tiene que haber una cuota de razón en una presentación de venta. El problema, y es que de esto muchos vendedores se olvidan, mientras más racional es tu discurso de venta, más profundo es el pozo en el que te estás metiendo vos solito, vos solita. Una presentación de venta tiene que tener una cuota de razón, pero debe ser un discurso predominantemente emocional. ¿Por qué tiene que ser predominantemente emocional? Porque la decisión de compra empieza en el sistema límbico, de esto hablaremos en otra oportunidad, y después se justifica en el neocórtex. Es predominantemente emocional porque muchas veces la confianza tiene que ver con cómo vos lo hiciste sentir al cliente y la confianza no se razona, la confianza se siente. Entonces fíjate acá el detalle que yo ya te estoy marcando. Yo te estoy diciendo que la decisión de compra no empieza en el cerebro racional, se justifica ahí. Empieza primero en el cerebro emocional, después se justifica en el cerebro racional. Mi pregunta es, ¿cómo le hablamos a cada uno de estos cerebros? No les puedo hablar de la misma manera. Por ejemplo, si yo quiero vender un producto financiero y a mi cliente le hablo en términos de sistema de amortización, capital más intereses, cronograma de desembolso,
costo financiero total, tasa nominal anual, tasa efectiva anual, plazo de gracia. ¿Le estoy hablando al cerebro racional o al cerebro emocional de mi cliente? ¿Qué me dicen ustedes? Racional. Totalmente racional. Le estoy hablando al cerebro racional. Pero si yo le empiezo a hablar a mi cliente de la oportunidad que se ha presentado de que pueda por fin subirse a ese auto que siempre quiso, la oportunidad que se ha presentado para que pueda acceder a esa máquina, que le va a ayudar a mejorar la productividad, que le va a ayudar a mejorar la motivación dentro del equipo, que le va a ayudar a superar a la competencia. ¿A qué le estoy hablando? ¿Al cerebro racional o al cerebro emocional? Y lo que quiero venderles es lo mismo. Finalmente voy a terminar hablando con el cliente de la tasa de interés. Le voy a colocar la cuota de razón. Pero una vez que yo estoy convencido y estoy seguro de que él lo quiere a mi producto, después de que yo sé que vos lo querés, es cuando vamos a empezar a hablar de ese esfuerzo económico que vas a tener que hacer. ¿Bien? Entonces, yo tengo que aprender a distinguir acá. Yo tengo que aprender a distinguir. Yo ya estoy distinguiendo en esto que les estoy mostrando que la decisión de compra empieza en el cerebro emocional y se justifica luego en el racional. Que si hablo con cifras, que si hablo con características técnicas, le estoy hablando al cerebro racional. Mientras que si hablo con historias, técnicas que generan primero emoción y después conexión, le estoy hablando al cerebro emocional. Entonces, mi técnica de venta, en mi presentación de venta, yo ya sé que para rodear el cerebro racional, que es encima el escéptico, tengo que comenzar hablando a mi cliente con una historia que evoque emoción y conexión, que contribuya a la creación de confianza y me facilite lograr que él tome la decisión de comprar. Miren, otro ejemplo, como para aterrizarlo más, porque recién estaba hablando de productos financieros, que encima es algo intangible. Pero supongamos lo siguiente, miren, yo tengo un proyector multimedia acá que desde que empezó la pandemia nunca más utilicé. No sé si a Pablo le pasó lo mismo. No, Pablo, yo sé que vos estás utilizando el proyector de vuelta, estás con mucha actividad presencial. Ahora nuevamente, ¿no? Tengo mi proyector multimedia, lo quiero vender. Entonces yo puedo ofrecértelo y puedo decirte que tengo un proyector ViewSonic DJ513B con una lámpara de 2000 ANSI lumens que tiene una vida útil de 10.000 horas. Pesa 1 kilo, 700 gramos, mide 15 por 17 por 22, es de color negro, tiene salida VGA, RGB, USB, super video, viene con soporte para fijarlo en el techo, control remoto y 2 cables. ¿Quién se recontraentusiasmó con las ganas de comprar el proyector multimedia? ¿Alguno se enganchó? ¿Alguno registró? ¿Alguno entendió? ¿Alguno logró aterrizar lo que yo estoy queriendo vender? Estoy hablando de las características del producto, estoy hablando de lo que dice el manual del producto, de lo que dice el folleto. Todo lo que diga el manual de un producto va dirigido al cerebro racional del cliente. Por eso es que necesito vendedores para que le hablen al cerebro emocional, ¿sí? Ahora imagínate que yo hago lo siguiente con vos. Respóndanme por el chat de Zoom. ¿A quién le gusta ver series los fines de semana? Levante la mano. ¿Hay alguno al que le gusta ver series, al que le gusta ver fútbol en su casa, tranquilo, en la siesta de un sábado o de un domingo? Diga yo. ¿A quién le gusta ver? Bueno, Marisa dice que ella, Julieta dice que ella, Stephanie dice yo también. Pregunta, ¿qué series están viendo? Cuéntenme. Ustedes, yo ya sé que ustedes quieren ver series el fin de semana, en la siesta. No sé si la siesta en Santa Cruz es como la siesta de Mendoza. Acá podemos tener 2 o 3 grados en la siesta en invierno, da para tomarse un cafecito y comerse un cuadradito de chocolate. ¿Qué serie están viendo? Recomiéndenme una serie. Jueguen conmigo. Stranger Things, totalmente de acuerdo con Julieta. Stranger Things, ¿no? Bueno, Juli, imagínate lo siguiente. Sábado a la siesta, lograste que en tu casa todos salgan a hacer cosas, obligaciones, te dieron ese ratito que vos te mereces. Ese ratito en el que sin interrupción
buscás y seleccionás tu capítulo preferido, el capítulo que te está faltando ver, temporada 3, temporada 4. No sé si te preparaste unos mates, si te preparaste un café, si te preparaste un té, si te preparaste un mojito, no lo sé. Sí sé que lo vas a acompañar con un chocolate. Vas a colocar los pies sobre la mesa ratona, esa que suele estar delante de una pantalla, y en 150 pulgadas, 150 pulgadas, los vas a ver en bicicleta huyendo del malo de la película, ¿sí? Decime, por favor, Julieta, si te lo estás imaginando. Si ya te viste metida viendo en 150 pulgadas de Stranger Things. El resto no se quedó atrás, están viendo This Is Us también. Tremendo dramita, Cristian, te elegiste para ver, quiero decirte, ¿no? Pum para arriba, This Is Us. Impresionante. Y me dice Julieta que sí, sí se lo está imaginando. En ningún momento estoy hablando de las características técnicas. De lo que estoy hablando es de la experiencia que supone un proyector multimedia para hacer eso que yo sé que a vos te importa. Y mientras le contaba a Julieta, le ayudaba a Julieta que se lo fuera imaginando, porque yo quiero generar visualización. Cuando yo cuento historias, yo lo que busco es que vos te lo empieces a imaginar, que vos empieces a visualizarlo, ¿no? Utilicé recursos que tienen que ver con sentimientos, recursos que tienen que ver con sensaciones. Hablé de cosas que se pueden ver, que se pueden escuchar. Hablé de cosas que se pueden olfatear. Hablé de cosas que se pueden degustar. ¿Y por qué hablé de sensaciones? ¿Por qué hablé de lo sensorial? Porque lo sensorial tiene que ver con el cerebro emocional del cliente. La memoria sensorial tiene que ver con esa misma parte del cerebro que toma la decisión de comprar. Entonces, si yo en mi historia puedo jugar con las sensaciones, es más profundo el impacto que voy a provocar en mi cliente cuando le quiero describir cómo se va a sentir utilizando el producto o utilizando el servicio. Decía yo entonces recién que si uso historias que generen emoción y conexión primero, le estoy hablando al cerebro emocional, que es el responsable de tomar la decisión de comprar. Por eso es que los vendedores tenemos que aprender a utilizar el storytelling en la construcción de nuestros relatos. Somos contadores de historias. Ahora yo te voy a mostrar lo siguiente. Te voy a mostrar el peso que tenés vos contando una historia en la decisión que finalmente va a tomar tu cliente. Quiero que me digas si alcanzas a percibir qué es esto. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Alguno sabe qué es? Una pelota de goma. Parece una pelotita de goma. No, no es una pelotita de goma. ¿Qué es esto? Una mamushka. Una mamushka, ¿no? Entonces sabemos que la gracia de la mamushka está en cómo va ocultando dentro de sí versiones de ella misma. ¿Y por qué a mí me gusta trabajar con la mamushka? Porque la mamushka me permite representar el peso que tiene en la decisión de compra tu presencia, tu historia. Estas son las características técnicas del producto. Las características técnicas del producto. Lo que dice el folleto. El peso que tiene en la decisión de compra, lo que dice el folleto, mínimo, ínfimo. Estas son las ventajas que tiene el producto. Si acá yo te expliqué qué es, acá te voy a decir para qué sirve. Es un poquito más grande, tiene más peso en la decisión de comprar. Acá aparecen los beneficios del producto. Sabemos que el beneficio es el uso positivo que el cliente hace de alguna de las ventajas. El beneficio tiene que ver con cómo ese producto me ayuda a mí a resolver el problema. Acá están los casos de éxito, los testimonios, ¿sí? Todos esos clientes que habiendo tomado decisión similar, hoy resolvieron su problema y su reto. Y acá estás vos. Este sos vos. Y todo lo que sos capaz de provocarme en esta construcción de confianza. Confianza personal, confianza profesional.
Confianza personal porque me agradas, porque sos humilde, porque sos cálido, porque sos educado, porque sos respetuoso. Confianza profesional porque me conoces, porque vos sabés lo que me pasa, porque vos sabés cómo me siento yo con eso que me está pasando, y me haces sentir seguro, y me haces sentir tranquilo, y me haces sentir importante, y me haces sentir que en todo momento vos lo que querés es que a mí me vaya bien, es que yo esté satisfecho, es que yo resuelva mi problema. Este sos vos. Entonces fíjate el peso que tenés vos y la presentación en la decisión que va a tomar el cliente. Y te voy a decir algo más, que lo aclaro en otros cursos de venta, y es que por el precio de lo que le estamos cobrando al cliente, estamos incluyendo también tu asesoramiento. Si el cliente no logra valorar el asesoramiento que le das, porque no sos claro en el mensaje, porque te basás exclusivamente en datos técnicos para describirle al cliente tu solución, lamentablemente el cliente va a terminar pensando que vos y tu producto son caros. Pero cuando yo empiezo a pensar lo tranquilo que me siento con vos, lo claro que sos, lo generoso que sos, cómo me estás ayudando, cómo me estás enseñando, ¿sí? Cómo me estás asesorando, porque sos un consultor, porque sos un experto, una experta que soluciona problemas, yo miro el precio con otros ojos. Y a pesar de que puede seguir siendo un esfuerzo económico ese precio, sigo considerando que estoy haciendo un gran negocio. Porque finalmente el atributo diferenciador sos vos. Por eso es que tenés que aprender a contar historias. Cuando hablamos de relatos de los vendedores, cuando hablamos de relatos, son muchos los relatos que los vendedores tenemos que aprender a contar. Imagínate que en los 20 minutos que nos están quedando de este webinario, yo no puedo ir con gran nivel de detalle. Quiero contarte muy por arribita de qué se tratan esos relatos que los vendedores tenemos que aprender a contar. Y el primer gran relato tiene que ver con algo que se conoce como círculo de oro. Me voy a saltar esta diapositiva, quiero ir directamente a hablar a lo sustancioso. El primer gran relato tiene que ver con lo que se conoce como círculo de oro. El círculo de oro te está indicando qué es lo que tenés que ser capaz de poder contarle a tu cliente. Yo, para que entiendas el impacto que tiene el círculo de oro, te voy a mostrar el círculo de oro de Spotify. ¿Qué es Spotify? Primero díganme ustedes, ¿tienen Spotify? ¿Qué es Spotify? El que tenga Spotify, ¿qué es Spotify? Es una aplicación para escuchar música. Exactamente, una app de música. Acá Stephanie dice sí, es una aplicación. Fernando dice sí, es una app que permite escuchar música. Ahora, fíjate cómo Spotify ha formulado su propio círculo de oro. A mí me parece uno de los ejemplos más lindos de construcción de una historia, de construcción de un relato utilizando esta técnica. Ellos dicen, yo no te voy a hablar sobre qué es Spotify. Yo te voy a hablar sobre el por qué y el cómo de Spotify. El por qué de Spotify. Inspirar la creatividad humana, permitiendo que millones de artistas vivan de su música, mientras que miles de millones de personas la disfrutan para inspirarse. Ese es el por qué. El cómo. Creando acceso a toda la música en todos los dispositivos posibles. El qué. Spotify. Entonces ahora te pregunto, ¿qué tiene más peso en explicar, en contarte de qué se trata mi trabajo? ¿El qué, el cómo o el para qué? ¿Qué me dicen ustedes? Si yo te quiero vender Spotify, ¿qué tiene más impacto en tu cabeza? ¿El what, el qué, el how, el cómo o el why? El para qué, el por qué. ¿El por qué? El por qué. El por qué. Entonces, presta atención. Tu cliente no te compra lo que haces. Tu cliente te compra el para qué de lo que haces. Vos no me compraste, dice el dueño de Spotify, vos no me compraste una app. Eso vos no me lo compraste. Vos me compraste esa herramienta que permite inspirar la creatividad, que permite que millones de artistas vivan de la música, que permite que millones de personas disfruten de esa música. ¿Para qué? Para inspirarse. No sé
si te vas a inspirar para vender, si te vas a inspirar para bañarte, si te vas a inspirar porque vas a salir con tu pareja. No sé, pero es para eso que lo vas a utilizar. Hay un libro de marketing que dice, no vendemos colchones, vendemos el para qué de los colchones. ¿Y cuál es el para qué de los colchones? ¿Cuál es el para qué de un colchón? Si yo te digo, yo no te vendo un colchón, te vendo el para qué. ¿Qué te estoy? Descansar. Descansar, dice Fernando, descansar. Mirá, yo no te vendo colchones, Stephanie, te vendo una noche de descanso reparador. Eso es lo que yo te vendo, ¿no? Yo no te vendo colchones, yo te vendo el cuidado de tu columna, el cuidado de tu espalda. Yo no te vendo colchones, yo te vendo la energía con la que te vas a levantar en la mañana para salir a comerte el mundo. Eso es lo que yo te vendo, pero no un colchón. Entonces, tenemos que aprender a contar historias para poder describir el para qué de lo que hacemos. Ahora, déjame que te lo aterrice un poquitito más. Podríamos aterrizar el círculo de oro en 3 historias simples y concretas. La primera historia, ¿quién soy o quiénes somos? Tenés que saber contar esa historia. Si vos me preguntás a mí quién soy, te voy a decir, soy Maxi Panero, licenciado en Administración, docente de vocación, vendedor de profesión. Vengo de una familia de docentes, yo me rebelé, me incliné por la venta, y acá me tenés, 20 años después, enseñando todo lo que aprendí vendiendo. ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde me gustaría llegar? A tener la posibilidad de todas estas experiencias y todos estos conocimientos, transmitírtelos en persona allá en Santa Cruz de la Sierra. Eso es quién soy yo. Para eso acabo de utilizar una técnica que se llama Elevator Pitch. ¿Lo conocen el Elevator Pitch? ¿Saben de qué se trata? El Elevator Pitch lo utilizan los emprendedores. Es una forma simple de presentarte vos, presentar tu emprendimiento, presentar tu negocio. ¿Qué dice el Elevator Pitch? Te voy a contar de dónde vengo, en dónde estoy, y finalmente te voy a contar a dónde voy. ¿Y qué es lo que yo quiero lograr cuando te cuento de dónde vengo, en dónde estoy y a dónde voy? Captar tu atención, despertar interés y finalmente generar deseo. ¿Deseo de qué? De que tu problema lo soluciones conmigo. Es eso lo que buscamos. Esto es un ejemplo. ¿Qué te estoy mostrando acá? Primero, hay un relato que tenés que saber contar. ¿Cuál es ese relato? El relato es quién soy. ¿Cómo puedo armar ese relato? ¿Qué técnicas podría llegar a utilizar? Hay muchas técnicas para hacerlo. Yo te doy una de ellas. Y te dije que esta técnica se llama presentación de ascensor. Porque un viaje en ascensor puede durar 30, 40 segundos y es el tiempo que vos necesitas para poder contarle a tu cliente en primera persona de dónde vengo, en dónde estoy y a dónde voy, o podés hablar de tu negocio, de la empresa en la que estás trabajando, de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde vamos. En inglés, elevator pitch. Esto es técnica de storytelling, muy simple. ¿Qué otro relato tenemos que aprender a contar los vendedores? ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos? Ya te dije, no vendés lo que haces, vendés el para qué de lo que haces. ¿Cómo armo el relato para qué estoy? Una forma muy simple de armar el relato para qué estoy es, primero, en primer lugar, hablar del reto de tu cliente. De lo que el cliente quiere, de lo que el cliente busca, de lo que el cliente necesita, o de lo que la empresa de esa persona con la que estás hablando busca, quiere y necesita. Primero hablo del reto, después hablo de mi solución. Nunca al revés. La experiencia vos ya te dice que es un error grave sentarse a hablar con alguien que no te conoce simplemente para describirle tus productos. No, si el cliente no habla, el cliente no compra. Hay que generar conversa.
Primero vamos a hablar con tu cliente de lo que le pasa, de cómo se siente con eso que le está pasando. Y después vamos a hablar sobre cómo nosotros con nuestro producto podemos ayudarle a lograr su reto y su desafío. Entonces, fíjate que ahí tenés un segundo relato. Y hay un último relato, que es el más complejo, de estos tres que te estoy mostrando, que es el cómo lo hacemos. Y acá sí es donde podés desplegar todo el arsenal de recursos que la narrativa nos brinda. Todo el arsenal de recursos. Todo eso que sabemos que no tiene que faltar en una buena historia. ¿Y qué es eso que no tiene que faltar en una buena historia? Bueno, se lo podremos preguntar a don Aristóteles. Aristóteles, ¿qué decía? En una buena historia vos vas a encontrar una trama, vos vas a encontrar personajes, vos vas a encontrar escenarios, vos vas a encontrar motivaciones. Esta es una forma muy simple. Yo lo que te puedo decir es, para que una historia sea entretenida, tiene que tener un personaje, emociones, cosas que se sienten, cosas que siente ese personaje, frustración, motivación, miedo, alegría, enojo. Tiene que haber sensaciones. Recordá que las sensaciones tienen que ver con los 5 sentidos. Toda buena historia debe incluir algo que se puede ver, algo que se puede escuchar, algo que se puede tocar, algo que se puede olfatear, algo que se pueda degustar. Yo recién, cuando hablaba del proyector multimedia, no dejé de hablar de un café, no dejé de hablar de un cuadradito de chocolate. En Mendoza hoy hizo frío. Podría hablar de unas buenas pantuflas para abrigarte los pies también, ¿no? O de una gorrita, o de una bufanda, o de ese cafecito caliente en la mano que sale el vapor mientras vos ves la película. No es un accidente que haya utilizado recursos que tengan que ver con lo sensorial. Sé que eso estimula el cerebro emocional, sé que eso hace que vos te sientas seguro conmigo, porque el cerebro emocional es el responsable de generar oxitocina, la hormona responsable de la sensación de confianza. Está todo conectado, está todo vinculado, ¿no? Ahora, tened en cuenta también que una buena historia tiene que tener conflictos. Una historia sin conflictos es una historia aburrida. Los conflictos tienen que ver con los conflictos de tus clientes. Eso que quiere hacer, eso que puede hacer. El hoy versus el mañana. El hacer versus el crear. Sabemos que tu cliente tiene recursos y múltiples usos para esos recursos. Si me va a comprar mi producto, hay otro producto que no va a comprar. Si va a contratar mi solución, hay otra solución que no va a contratar. Eso es conflicto y no hay que tenerle miedo al conflicto, hay que generar tensiones. Ahora te dije también que una buena historia tiene que tener personajes. En este momento en el que están tan de moda las películas de Marvel, ¿qué son los personajes de Marvel? Díganme ustedes. En este momento, donde las películas de Marvel están de moda, los personajes de las películas de Marvel, ¿qué son? Héroes y antihéroes. Héroes y antihéroes. Entonces, sí, es verdad, una buena historia, dicen los storytellers, tiene que tener un héroe. Las historias tienen que tener héroes, pero ¿qué pasa con los héroes? Pasa que los seres humanos nos sentimos más identificados con los antihéroes. No conectamos con las personas que son perfectas. No conectamos con esa persona que nunca se equivoca, que todo le sale bien. No. Conectamos mejor con el que está frustrado, con el que le intenta y no le sale, con el que se cae y se tropieza, con el que se enoja. Conectamos mejor con ese cliente que tenía los mismos miedos que vos, las mismas preocupaciones, que lo intentó en 33 oportunidades y nunca lo logró porque no se animaba a cambiar la receta, no se animaba a cambiar la solución hasta que nos conoció a nosotros. Y se animó a probar nuestra solución. Y se dio cuenta cómo con nuestra solución sí pudo resolver el problema. Pero fíjate cuánto le dolió, fíjate cuánto le costó. Antihéroes. Las historias tienen que ver con esos antihéroes. Lo que buscamos con el storytelling es que el cliente se sienta interpelado con lo que le pasa al personaje de mi historia.
Yo quiero que vos te sientas identificado con lo que le sucedió a ese otro cliente que ya me dejó ayudarlo. Yo quiero mostrarte que entiendo muy bien lo que te pasa, cómo te sentís con eso que te pasa y por eso sé que soy yo el que te puede dar una recomendación. Es verdad, ya sé que hablaremos sobre precio en algún momento, pero no voy a tener la posibilidad de hablar sobre precios si yo al principio no logré provocarte con esta historia esas emociones y esas sensaciones. Y el último punto que te quiero contar, que también es parte de ese storytelling, para mí es muy importante, porque es lo que hace que finalmente la historia sea sabrosa o no. Le termina dando sabrosura a la historia. Historias que puedan tener que ver con casos de éxitos, historias que pueden tener que ver con problemas resueltos. Te estoy hablando de cómo secuenciar la historia, de cómo ordenar la historia. Y acá hay dos recursos que podemos utilizar los vendedores cuando queremos transmitir una historia de guerra, cuando queremos transmitir una historia de éxito. Uno de los recursos es secuenciar como lo hacía Aristóteles, secuencia aristotélica. ¿Te acordás cuando estabas en la escuela secundaria y te contaron las partes de una historia? ¿Cuáles son las partes que tiene toda historia? Esto lo viste en el secundario, estoy seguro. Te lo tienen que haber explicado. Anótenmelo acá en el chat. ¿Cuáles son las partes de una historia? Las partes de una novela, las partes de un cuento, las partes de una narración, ¿cuáles son? ¿Por dónde empezaba una historia? ¿Qué venía después? Introducción. Ahí está, Fernando también lo está diciendo. Fernando, primera introducción. ¿Sí? Y después, Fernando, después de la introducción, ¿qué venía? Puede ser el desarrollo o el conflicto. Desarrollo, nudo, y finalmente... La resolución. Muy bien. Entonces teníamos la introducción, el nudo o desarrollo y el desenlace. Yo puedo comenzar presentándote el personaje, hablando del problema que tenía y cómo lo resolvió. Esto se llama secuencia aristotélica. Pero en ventas hay una que es mejor. Hay una que atrapa, que capta la atención. Esto lo utilizaba Batman en el cómic. No sé si alguna vez viste Batman o leíste Batman. Cuando vos empezabas a leer Batman, en la primera página lo veías peleando contra el Joker, contra el Pingüino, contra el Acertijo, encarnizadamente, no sabés ni por qué están peleando, solo los ves peleando. Y cuando vas a dar vuelta a la página para ver cómo termina la pelea, te encontrás un cartel que dice 48 horas antes. Y te empieza a contar de entrada todo lo que pasó previo a esa pelea, antes de finalmente mostrarte cómo terminó la pelea. Entonces, acá yo te cambio la secuencia. ¿Qué es lo que hago? Empiezo hablándote del desenlace. Empiezo por el desenlace. Luego retomo la introducción, el nudo y el desenlace. Y vos me dirás, esto se llama secuencia in media res. ¿Por qué es tan interesante utilizar? Imagínate que yo te quiera vender un paquete turístico. Imagínate que mi paquete turístico incluye 15 días en el Caribe. Quiero que te imagines sentadito en una playa paradisíaca con una arena blanca impalpable frente a un mar turquesa, bajo una sombrilla tomándote un par de mojitos. Tus hijos al cuidado de un jardincito que tiene el mismo hotel, que evita que vos tengas que estar escuchando permanentemente el llanto, la pelea. Es tu momento, es tu espacio, estás disfrutando solo o en pareja. ¿Te gusta esa imagen? ¿Te gusta esa imagen? Bueno, ahora déjame que te cuente qué es lo que vamos a hacer para que esas vacaciones sean las que vos te merezcas. Yo lo utilizo vendiendo soluciones de automatización de la cobranza. Imagínate que vos con los 5 cobradores que tenés
podés atacar la cuenta de 300 clientes morosos que tanto te preocupa. Solo con 5 cobradores llegar a los niveles de recupero que te está pidiendo tu empresa. Esto va a requerir, primero, entender que vas a tener que incorporar tecnología, que es una tecnología que te va a permitir que los clientes que pagan solito no haga falta que vos los llames. De esa manera vas a poder llamar a los que necesitan ser convencidos, vas a terminar llamando a esos que si no los llamás no te pagan y vas a terminar mejorando el recupero. Entonces fíjate que utilizo una técnica de secuencia que me permite arrancar por esa imagen perfecta, que tiene que ver con cómo vos te querés ver utilizando el producto, con cómo vos te querés sentir utilizando ese producto y resolviendo tu problema. Después te voy a contar los pasos que vamos a seguir para que hagamos realidad esa historia, ¿no? Esto se llama secuencia in media res. Y lo último que te quiero contar, que no me parece menor, es técnicas que te van a permitir terminar la historia de manera positiva. Hay muchas técnicas para terminar historias de venta. Hay una que a mí me gusta mucho que se llama final circular. Final circular. Es muy simple, muy sencilla. ¿Y cómo vamos a utilizar el final circular? Logrando que esta historia acabe de la misma manera que había empezado, pero con el protagonista de la historia convertido en otra cosa. El protagonista de la historia es tu cliente, que hoy se siente de determinada manera porque le pasa algo que vos podés ayudarle a superar, que vos podés ayudarle a resolver. Recordá que tu cliente, ese cliente que hoy tenés enfrente, tiene un problema, tiene un reto, tiene un desafío que lo hace sentirse de determinada manera. Lo que yo te puedo asegurar es que al terminar esta historia y él vea lo que le va a pasar utilizando tu producto y tu solución, él no va a ser el mismo. Él ya no va a ser el mismo. Él se va a sentir de otra forma. Él va a estar trabajando de otra manera y él va a haber aprendido cosas que hoy no sabe. Por eso se llama final circular. Hay algo que no cambia, que es tu cliente, que es el mismo, pero no se va a sentir igual. ¿Está bien? ¿Hay otras técnicas para terminar? ¿Hay otras técnicas para finalizar historias? Sí. Hay muchas técnicas para construir relatos de venta, quién soy, para qué estoy, cómo lo hago. Hay muchas técnicas que podés utilizar para captar la atención, despertar el interés, generar el deseo. Hay técnicas que vas a utilizar para generar conversación, generar diálogo. Hay técnicas que vas a utilizar primero para vender a tu empresa. Relatos, construir relatos que vendan a la empresa, el relato del héroe. Construir relatos que te van a vender a vos. Construir relatos que van a vender tu producto. Hay muchas maneras de meterle condimento al relato, emoción, sensación, ambiente, héroes, antihéroes. Hay muchas herramientas que te van a permitir secuenciarlo de la manera correcta para tenerlo al cliente atrapado con tu historia. Y finalmente hay muchas técnicas que te van a permitir terminar el relato de manera positiva. ¿Y qué sería terminar el relato de manera positiva? Terminarlo de forma tal que ese cliente te haya comprado a vos primero, y después de que te compró a vos, por cómo lo hiciste sentir, seguro, querido e importante, va a estar dispuesto a escucharte qué es lo que tenés atrás tuyo para ofrecerle. ¿Ok? ¿Dudas con lo visto? Parece que no. Viento cordillerano. Ahí te leo, Julieta, en el reto del cliente. Sí, abro el micrófono para comentarte, Maxi, Mejor. ¿cómo andás? ¿Cómo estás? En el reto del cliente, viste que vos decías, ¿no? De hablar de sus problemas y, bueno, abordarlo desde ese lado. ¿Cómo podemos empezar? ¿Qué consejo nos darías como para abordarlo al cliente? Sin que él se sienta abrumado porque sabe que le vamos a vender o le queremos vender. Ok. En principio, fíjate, el storytelling lo que permite es potenciar la presentación de venta. Ahora, sabemos que la presentación es parte de una conversación que nunca comienza hablando de lo que podemos hacer nosotros,
sino que comienza haciendo que el cliente hable de lo que le pasa, ¿sí? Un vendedor profesional, cuando logra que el cliente le abra la puerta y consigue generar una entrevista, es para hacer que el cliente hable. Antes que saber contar historias, hay que saber hacer preguntas. Preguntas poderosas que predispongan al cliente a abrir, a contar lo que le pasa y desde donde yo voy a tomar letra para luego poder generar ese relato que lo va a terminar de entusiasmar. Por ejemplo, yo le vendo a empresas. Antes de visitar la empresa, estudio todo lo que sé, lo que puedo llegar a encontrar en las redes sociales, en internet sobre esa empresa. Identifico al señor Dan, el señor que tiene el dinero, la autoridad y la necesidad, y pido la entrevista con él. Generalmente un recurso que utilizo cuando entro a la empresa es: agradezco mucho tu tiempo, primero te tengo que felicitar, déjame que te diga que la verdad me sorprendió el tamaño que tiene su empresa. No sabía que eran tan grandes. ¿Esta empresa la arrancaste vos? ¿La arrancó tu papá o la arrancó tu abuelo? No, esta empresa la arrancó mi abuelo hace como 35 años. Yo recién ahora me empiezo a hacer cargo. Uy, qué reto importante. Y me imagino que te estaban soltando las riendas. Sí, de a poco me van dejando hacer. ¿Y qué es lo que querés hacer? Ahí es donde me va a empezar a contar lo que le pasa y cómo se siente con eso que le pasa. Ahí es donde empieza a darme letra con la cual yo voy a ir construyendo después mi historia. Porque una vez que termine de hablar, yo lo voy a parafrasear. A ver si entendés bien. Me estás diciendo que tu proyecto, que tu reto, que tu desafío tiene que ver con lograr. Sí, ese es el reto. Ahora yo te voy a contar cómo te puedo ayudar. ¿Se entiende, Julieta? Sí, genial, genial, mil gracias. Vas viendo que con el tiempo, con la experiencia y con la práctica, esto fluye. Y esto fluye porque el tema preferido, para mí, que yo le vendo a empresas, me he dado cuenta que el tema preferido de cualquier empresario es su empresa. Les encanta hablar de su empresa. Entonces, cuando logras que te cuentan, que te empiecen a contar, ya cambia. Y más, te voy a decir algo que me ha pasado, Julieta. Sí. Cuando me reciben me han dicho: mirá, estoy apurado, tengo 5 minutos. Y después de que yo les empiezo a hacer hablar sobre la empresa, se olvidan que tenían 5 minutos. Hasta me han dicho: ¿sabes qué? Mira, déjame que te muestre la empresa. Y cuando empieza esa visita guiada dentro de la empresa, vos empezás a escuchar clink caja, clink caja, clink caja, clink caja. Es así. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, sí, Maxi, mil gracias. No, gracias a vos. ¿Quién más tiene alguna inquietud para plantear? Si no, le paso la pelota ya a Pablo. Muy bien. Pablo, te paso la pelota. Bueno, Maxi, siempre es bueno escucharte. La verdad que es súper interesante el tema del relato a la venta y la verdad que es súper buena la aclaración esta de hace un momento y que tiene que ver con que no somos charlatanes, ¿cierto? Es decir, el ser un storyteller no es ser un charlatán, sino no abandonamos la naturaleza consultiva de la venta, que es preguntar, únicamente que la presentación de la venta va a tener estos elementos que despiertan la emoción, ¿cierto? El otro día leía acerca del storytelling de la venta, que al primer vendedor le enseñaron a vender de manera técnica y ese primer vendedor le enseñó a otros vendedores a vender de manera técnica y así todo el mundo ha vendido de manera técnica. Y es que el primero, digamos, perdón, le enseñaron mal y todos han aprendido a vender mal, porque de hecho todo el mundo te recita los productos y son incapaces, digamos, de despertar emoción. Es el cliente al final el que solito tiene que emocionarse, ¿cierto? Absolutamente, es así, es así. Bien entendido y bien interpretado, Pablo. Bueno,
Aprovecho ahora para invitarlos al taller que tenemos abierto el día 29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, de 7 p.m. a 9 p.m. hora de Bolivia. El taller tiene un precio de 450 bolivianos y 350 bolivianos. 450 bolivianos para, lo tenemos 350 si la inscripción es hasta el día 22 y de ahí para adelante ya 450. ¿Sí? Es decir, hay un premio ahí por pronto pago. Y es un curso en el que vamos a aterrizar los distintos conceptos que vimos, vamos a ver más modelos, vamos a ver técnicas y fundamentalmente lo que se busca es generarte práctica. Un curso de storytelling aplicado a la venta no es un curso donde vos estás escuchando al profe contar historias, nada más. De eso siempre hay. Es un curso en el que te queremos ayudar a que al finalizar la última clase vos tengas tu historia armada, vos tengas tus relatos armados y los puedas aplicar al día siguiente. Entonces es un taller, como acaba de aclarar Pablo. Buenísimo. Yo siempre digo que los talleres de venta se pagan, son los que más rápido se pagan, ¿cierto? Porque aplicas una técnica y al otro día estás vendiendo mejor. Así que, nada, para mí siempre son la mejor inversión. Yo los doy y también los tomo cuando puedo, ¿sí? Porque nada, siempre, las ventas siempre hay posibilidad de ser mejor. Se trata de eso. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo. Es viernes y tu cuerpo lo sabe, como se dice últimamente. Así que, bueno, les agradezco nuevamente el espacio. Gracias, Pablo, por la convocatoria. Gracias, Maxi. Gracias a todos. Buenas noches. Que tengan un buen fin de. Gracias, Maxi. Gracias, Pablo. Nos vemos. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, Pablo. Adiós.